Saludos, señoras, señores. Les damos la bienvenida desde el BIC Barakaldo Ezkerraldea. Ongi etorri, eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Este segundo foro, 30 aniversario, Tele7 en Radio 7, que en esta ocasión lleva por título De la siderurgia a la digitalización. Les voy a poner en antecedentes: Altos Hornos de Vizcaya, elemento tractor para el desarrollo urbano y económico de esta comarca, transformador de la vida, sobre todo en Barakaldo y en Sestao. Un modelo económico tradicional, típico del siglo XX, que desapareció en el año 1996 con el cierre de Altos Hornos de Vizcaya. Estamos en el siglo XXI y la economía tradicional de aquella época ha desaparecido. Hay que transformar la industria en un modelo de digitalización. Tenemos que transformarnos completamente. De esto habla hoy este foro. Queremos saber las industrias de esta comarca, las grandes y también las pequeñas, si nos hemos sabido adaptar a estos nuevos cambios económicos y estos nuevos cambios productivos, que por cierto producen muchísimo miedo. Y además, ¿esto qué conlleva de cara a los puestos de trabajo? ¿Cuánta gente se tiene que quedar fuera por no adaptarse a las nuevas tecnologías? Vamos a comenzar este foro, lo haremos con la apertura a cargo del diputado de Desarrollo Económico y Territorial, Manor Pradales, eskerrik asko, egun on. Después de esta apertura, escucharemos unas ponencias. Por una parte, la de Santiago Fernández Ordorica, egun on, gracias por acompañarnos. Él viene en representación de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral. Él nos explicará en qué consiste esta labor y su aportación al mundo de la digitalización. Tenemos también a Iñaki Bartolomé, una empresa de Barakaldo, egun on, que es Ideable Solutions. Luego le presentaremos más en profundidad. A su lado se encuentra José Luis del Val, profesor de la Universidad de Deusto, egun on, eskerrik asko a todos. Y tenemos alcaldesa y alcalde, Amaya del Campo, alcaldesa de Barakaldo, egun on, y a Josu Vergara, el alcalde de Sestao, con quien haremos una pequeña mesa redonda para conocer también la repercusión social y también cómo las instituciones públicas deben afrontar también estos procesos de digitalización de la industria 4.0, como nos gusta decir. Tiene la palabra el diputado. Adelante, Imanol, gracias. Pues es que ricasco. Egun on guztioi. Para mí, como santurtziarra, la verdad es que es una gran alegría participar hoy en este foro que ha promovido Tele7 y Radio 7. En primer lugar, Sorionak, por el 30 aniversario, y sobre todo poder hablar de industria y de digitalización aquí. Por lo tanto, en primer lugar, también eskerrik asko por la invitación. Bueno, Ezkerraldea, nuestra margen izquierda, yo creo que nadie tenemos ninguna duda que ha sido el motor industrial del desarrollo económico desde finales del siglo XIX y durante prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Por lo menos hasta bien entrada esa década de los 90 del siglo XX. Esta comarca llegó a representar un tercio del empleo industrial vasco a mediados de la década de los 70. Ha pasado mucho tiempo, pero aquí trabajaban en la industria, la gran industria, cerca de 59.000 personas. Desgraciadamente, hubo un conjunto de crisis en los años 80 y 90 en el ámbito industrial, sobre todo en la parte siderometalúrgica y naval, que obligaron a que esta comarca tuviera que acometer y sufrir una reconversión industrial tremendamente dura, difícil y larga, que se llevó miles de puestos de trabajo por delante, que se llevó también la desaparición de empresas señeras, como fueron los Altos Hornos de Vizcaya, Lavalco, General Electric, Aurrera y otras muchas, ¿no? Esa crisis económica industrial, la verdad es que llegó a su punto álgido el año 1994. La tasa de desempleo en la margen izquierda alcanzó el 31,6%, casi 40.000 personas desempleadas en aquel momento, para que nos hagamos un poco idea de la magnitud. Y lo cierto es que, a pesar de aquello, hemos sido capaces de salir adelante. Han pasado muchos años, han pasado muchas cosas desde entonces. Creo que, a pesar de la nostalgia y la imagen que a veces queda en la retina de quienes somos de esta zona, muchas cosas también han ido a mejor en estos últimos años. Y yo, si tuviera que resumir todo esto en una palabra, hablaría de transformación. Transformación del tejido productivo y económico,
Hoy el sector servicios pesa casi un 70% en la margen izquierda, ¿quién lo iba a decir? Transformación y regeneración urbana y paisajística. Miremos nuestros pueblos y comparemos con las imágenes que teníamos hace 25 o 30 años. Transformación de la estructura laboral. ¿Quién nos iba a decir que la mujer iba a ocupar la posición que ocupa en el mercado laboral? Transformación social. Transformación, por lo tanto, que nos hace estar en otra situación. Y una transformación que va a continuar, especialmente una vez superada esta última crisis que hemos tenido también muy difícil, ¿no?, entre los años 2008 y 2014. Creo que hay que asumir esta transformación para construir un nuevo futuro, porque esta comarca, desde luego, vuelve a demostrar que tiene presente y, sobre todo, tiene mucho futuro. Por supuesto que soy consciente de los problemas que tenemos, aún algunos muy acuciantes, como la naval en Sestao, y estamos trabajando para solucionarlo, aunque es complicado. Y creo, y hay que decir con esperanza, que puede haber una solución. Pero también quiero que miremos un poco con perspectiva el momento que estamos viviendo. Hoy la tasa de desempleo en Ezkerraldea, en la margen izquierda, es del 14,9%. ¿Es 4 puntos superior a la media de Vizcaya? Sí, pero en los últimos 5 años hemos bajado la tasa en 7 puntos y hay 9.000 personas que han salido del desempleo en esta zona. Y recuerdo estas cifras porque, como decía hace un momento, son cifras preocupantes, pero nada que ver con las cifras de mediados de los 90, que casi alcanzaban, insisto, el 32% de paro. Por eso estoy convencido, y lo defiendo públicamente, que hay que seguir trabajando por esta zona, en esta zona, y sobre todo en 3 áreas prioritarias de actuación. La primera, me parece fundamental, la formación, la capacitación de nuestra gente, la atracción de talento hacia la zona. La segunda, la atracción y apoyo a la creación de industrias avanzadas, de las industrias del futuro, de las industrias que tienen que sustituir, que ya están sustituyendo a aquella Ezkerraldea, aquella margen izquierda industrial de los años 70, de los años 80. Y también creo que tenemos que seguir dando pasos en la regeneración urbana, porque aún no hemos terminado. Estoy convencido de que este es el camino y por eso desde la Diputación Foral de Vizcaya estamos impulsando este tipo de cosas en esta comarca. Me vais a permitir que os dé algunos datos. En los últimos 6 años, 170 empresas industriales o de servicios avanzados en esta comarca, en la margen izquierda, han tenido el apoyo de la Diputación a través de diferentes programas. Estas 170 empresas, algunas de nueva creación, algunas que sobre todo están innovando, están desarrollando tecnología propia, servicios muy avanzados o se están internacionalizando, han sido favorecidas porque han presentado más de 300 proyectos de innovación, de internacionalización, por lo tanto, de competitividad. Estas 170 empresas han creado 2.100 puestos de trabajo en Ezkerraldea los últimos 7 años. Estas 170 empresas hoy están facturando 388 millones de euros. Por lo tanto, generación de empleo, generación de riqueza en esta zona. Son empresas que, si miramos hacia atrás, casi nos sorprendería, ¿no?, pero trabajan en las biociencias, en la biotecnología, en los contenidos digitales, en la industria alimentaria, son ingenierías, en la fabricación avanzada. Con esto quiero decir que en esta zona, en la margen izquierda, tenemos mucho talento, tenemos nuevas empresas que están peleando por abrirse camino en el futuro y que están creando empleo de calidad. Y ese es el camino. Obviamente, tenemos que dar un salto. Y para poder dar ese salto tenemos que seguir trabajando más el espíritu emprendedor, tenemos que seguir sembrando a través de la creación de eso que ahora se llaman startups, tenemos que seguir dando un conjunto de servicios a muchas de las empresas pequeñas y medianas que tenemos en esta zona para que aceleren su crecimiento, para que creen empleo de calidad, para que accedan a nuevas herramientas de financiación. Y en todo eso hemos puesto herramientas desde la Diputación Foral de Vizcaya y el mejor ejemplo es este centro en el que estamos, el BIC Vizcaya Ezkerraldea, en donde todas estas cosas ocurren todos los días. Aquí en Baracaldo, sí, en Baracaldo.
También hemos apoyado en los últimos años iniciativas industriales tractoras. Me refiero a la atracción de nuevos proyectos industriales a la zona. Por ejemplo, la creación de Aisea Wind en el puerto de Bilbao, 300 puestos industriales, Lointec, AS Chemicals, o en otras zonas de Ezkerraldea, como ITP, la industria aeronáutica en Sestao, y otro tipo de empresas que se van situando. Por lo tanto, estamos en una buena dirección. Ahora bien, el año que viene, el año 2009, y con este mensaje quiero finalizar, creo que es un año especial y es un año importante. Y lo es porque tenemos una apuesta que va a empezar a ver la luz. Es el nuevo parque tecnológico. El nuevo parque tecnológico de Avanto, que comenzamos con las obras de urbanización, los accesos y, por lo tanto, con una nueva zona de oportunidad para Ezkerraldea. Un parque que va a acoger 50 empresas, más de 2.000 puestos de trabajo, que va a estar especializado en empresas de la industria 4.0, un polo de la energía con el Energy Intelligence Center, uno de los grandes proyectos tractores para esta comarca, y en donde empezamos a tener ya reservas de suelo por parte de empresas que quieren instalarse. Este es el gran elemento tractor y transformador para los próximos años en Ezkerraldea y en Meatzaldea. Tenemos que explotar al máximo las posibilidades que nos va a dar este proyecto. Tenemos que animar a la juventud a que se sume a este proyecto, a que se prepare para trabajar en empresas tecnológicas, en empresas innovadoras, en un entorno empresarial muchísimo más futurible que el que hemos podido conocer hasta ahora. Acabo con unas palabras que hace apenas unos meses el Lehendakari y el diputado general de Vizcaya resaltaban el día que se puso la primera piedra allí. Decían que este parque tiene un objetivo, y el objetivo es dinamizar la margen izquierda de la zona minera con actividades ligadas a una nueva revolución industrial con oportunidades de empleo de calidad. Pues sí, es un parque para la industria del futuro, para el emprendimiento y para el empleo de calidad. Un parque para la industria joven, tecnológica y también femenina, porque la mujer está y además va a estar crecientemente también en esa industria. Esto creo que son los elementos fundamentales en los que tenemos que trabajar y en donde ya estamos dando pasos muy importantes. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Imanol Pradales, diputado de Desarrollo Económico y Territorial. Me quedo con la clave o con la palabra de la transformación que ha supuesto el descenso en la tasa de paro desde esa época que hablábamos al principio, cuando nos llegó la crisis industrial, del apoyo a las empresas, a 170 empresas por parte del ente foral, y del futuro parque empresarial que viene, será como el de Zamudio, o podemos ser más ambiciosos todavía. Bueno, la idea es que sea un poco como ha sido en Zamudio y Derio, porque ya se ha ido expandiendo, ya no solo está en Zamudio, también está en Derio, pues ese motor de transformación, en ese caso de la industria tecnológica, ¿no? Aquí comenzamos con un parque de una superficie de 500.000 de metros cuadrados, que permite una edificabilidad entre todos los edificios, empresas que se van situando allí, de cerca de 240.000 metros cuadrados. Es una auténtica barbaridad en términos de superficie. Creo que no nos hacemos una idea. Y comenzamos, además, pues como decía hace un momento, con buenas noticias. Primero, porque va a haber un proyecto tractor en el ámbito de la energía que va a permitir, ya tenemos confirmadas 8 empresas que van a tener espacios allí y que por lo tanto van a crear empleo allí, empleo cualificado, empleo tecnológico, empleo de calidad. Y por otro lado, pues ayer también comentábamos en otro foro que había una reserva de otra empresa que había pedido ya 6.000 metros cuadrados para situarse así. Y yo creo que en la medida en la que se vea que se están haciendo las obras, y se va a ver en breve, pues vamos a aumentar todavía el interés, ¿no? Para mí es la semilla de esa transformación definitiva. Yo creo que esta margen izquierda efectivamente ha sufrido una crisis industrial muy profunda, muy larga, que ha dejado, bueno, cicatrices y heridas que todavía no han cicatrizado algunas de ellas, pero sí tenemos un poco las bases de lo que tiene que ser esa transformación, y sí estamos poniendo las bases de lo que va a ser la Ezkerraldea y Meatzaldea del futuro. Y el parque va a jugar un rol fundamental. No hay más que ver lo que ha ocurrido en el Txorierri con el parque tecnológico en Zamudio y en Derio, ¿no? En donde hoy en día trabajan del entorno de 9.000 personas, además de las que puedan entrar y salir allí.
hay prácticamente 200 empresas, hay muchísimo nivel desde el punto de vista de la cualificación, tenemos un poco la joya de la corona de Vizcaya en ese entorno. Pues bueno, queremos otra joya de la corona y la queremos en Ezkerraldea. Eskerrik asko, Manuel Pradales, gracias por dedicarnos este tiempo a trabajar, que todavía la jornada es larga y queda mucho trabajo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Continuamos en este foro de la siderurgia a la digitalización. Vamos a escucharle, vamos a dar la palabra al voluntario de la Fundación de la Siderurgia Integral de Altos Hornos de Vizcaya. Ya lo hemos comentado en la presentación, lo que era Altos Hornos de Vizcaya. Él trabajó en esta empresa, además fue subjefe de la sección del acero, de la división de acero. Está bien dicho, te voy a quitar este micrófono ahora porque tienes el tuyo ahí a tu disposición. ¿Cuántos años trabajando en Altos Hornos de Vizcaya? 37 años. Pues cuidado, adelante, el micrófono es tuyo y te dedicamos también ahora un poco todo este tiempo para explicarnos lo que fue Altos Hornos de Vizcaya, la transformación a la que también estáis invitados a participar, lógicamente, y me parece que sois y vais a ser elementos muy activos, ¿verdad? Esa es la clave, Santiago. Sí. Pues adelante. Efectivamente, porque no hay transformación que se haga satisfactoriamente desconociendo el pasado. A ese pasado al que yo voy a representar a través de, como voluntario de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, que tiene un propósito de rememorar la vida de Altos Hornos de Vizcaya y su legado, además de colaborar en programas de formación para la gente que está en riesgo de marginalidad y de desarrollo de programas alternativos para afrontar otra serie de cosas en las que nos sintamos con fuerzas para intervenir. Por ejemplo, lo que en este foro también se va a tratar, el desarrollo del futuro, y en otros de conservación de la memoria histórica y mantenimiento del patrimonio industrial. Para conseguir este efecto que me propongo, pues nada mejor que hacer una rememoración de la historia de Altos Hornos comprimida. Y el punto que he elegido para sintonizar con el nacimiento de Altos Hornos hay que situarse a finales del siglo XVIII, cuando tres sucesos singulares se dieron cita para promover algo que cambió el derrotero de la humanidad. Se trata de la generalización del uso del carbón como combustible, la invención del sistema de la caldera de vapor, a partir de la cual podíamos conseguir tener energía mecánica a partir de energía térmica, y la consolidación del horno alto como elemento fundamental para producir abundante hierro y acero a precios razonables y impulsar una serie de industrias auxiliares o que nacían de esa singularidad. Por ejemplo, y en nuestro entorno tenemos claro, se pasó de la construcción de buques de madera, buques de acero, cascos de acero, impulsados por la caldera de vapor como singularidad del consumo, con la energía del carbón y el del desarrollo del ferrocarril, que también está fundamentalmente en manos del acero. En definitiva, en ese momento, esas tres citas que se dieron son los pilares de la revolución industrial. La revolución industrial que catapultó la vida de la sociedad y dinamizó el proceso industrializador. Todo el siglo XIX fue una continuación de esa situación en la que los países más avanzados de Europa capitanearon el desarrollo de estas actividades. Concretamente, en ese quehacer, en ese teatro, nuestra participación, el rol que nos cupo como sociedad fue muy modesto. Nos limitábamos a ser servidores de minerales, el mineral tan apreciado, el mineral vizcaíno, tantas veces cantado desde el siglo I de nuestra era, que ya Plinio el Viejo habló de un monte, todo él de hierro, que se asomaba al mar Cantábrico. No tiene otro nombre que las minas de Gallarta, Ortuella, Triano, en el conjunto minero, que dio sustento al desarrollo industrial y que quizás sea el pilar más importante de lo que hoy somos,
no solo en la margen izquierda y Vizcaya, sino el País Vasco, porque de ahí se derramó una serie de energías, de actividades industriales, que cambió totalmente el futuro de nuestra sociedad. Lo hizo también en el tema social, que no es bueno, como decía al principio, tratar de construir el futuro sin conocer el pasado, que no siempre resolvimos bien. Hay que tener en cuenta que el hecho minero cambió la situación en la mesa, diríamos una mesa ficticia de relaciones en cuanto a la migración, y el País Vasco, que había sido emigrante durante siglos, casi de la noche a la mañana, hablando de temas históricos, pasó a ser receptor de migrantes. Y ese problema no lo resolvimos siempre bien y de la manera satisfactoria que todos nos exigiríamos. Por lo tanto, es un tema pendiente que tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar los problemas. Bien, la minería fue perdiendo presencia, pero dejó una huella importante y dejó una acumulación de capitales. Ese hecho sociológico de crear una masa de trabajadores donde no la había, hasta el momento lo que había es una dispersión en el tema industrial de ferrerías, pero de muy poca entidad, y luego la cuestión primaria de agricultura, ganadería y pesca, fundamentalmente. Desde ese momento surge otra sociedad, y esa sociedad fue posible por el entente de esas circunstancias, que además hizo posible el efecto de la minería, que entrásemos en contacto, o los que capitaneaban los procesos de nuestra sociedad, entrasen en contacto con activistas industriales importantes de Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, y trataron de emular los sistemas e implantarlos en nuestra tierra. Esto se produjo de una manera manifiesta en la segunda mitad del siglo XIX, y empezaron a construirse una serie de centros de fabricación, ninguno de ellos con la ampliación de lo que hoy entendemos con el término moderno de siderurgia integral, que va desde la minería hasta poner los productos siderúrgicos en el mercado, pero ocupando espacios y desarrollando actividades que en su momento eran muy novedosas. Así pasamos al siglo XX, y en el año 1902, 3 de esas empresas se unieron para formar Altos Hornos de Vizcaya. Fue un hecho muy singular y muy importante también, que reforzó la situación que estaba diciendo de impulso a la sociedad desde una perspectiva e incluso de la complejidad del tema social, que también va paralelo. En el 1902, las 3 empresas que se citaron para formar Altos Hornos de Vizcaya, me imagino que las conocéis todos, era la denominada Fábrica de Hierros y Aceros de Bilbao, que estaba situada en Baracaldo, en el sitio donde estamos ahora, que con anterioridad ya había tenido un enclave siderúrgico, que era la famosa El Carmen de Baracaldo. La segunda entidad estaba en Sestao, y era la Vizcaya, que más o menos ocupaba el espacio donde ahora se conserva el horno alto número 1, que aún permanece, y permanece como símbolo, y en ese espacio era el elemento quizá más dinámico de las 3 que conformaron esa unión. Y la tercera en juego era la Iberia. La Iberia era una laminación en frío, primaria, muy primaria, y que a su vez hacía revestimientos de estaño o la hojalata para envasados, etcétera, que ya habían tomado un cierto impulso industrial. Estas 3 empresas, yo voy a dar un dato que me imagino que, aunque vuestra procedencia no sea de ámbitos industriales y de estos términos, igual nos dicen nada, pero la comparación de ellos sí dice algo muy claro. En el momento inmediatamente anterior a la unión, la suma de actividades de esas 3 empresas daba un resultado de 150.000 toneladas de acero equivalente. 2 años después de la
porque realmente no éramos competitivos, a pesar de los bajos precios, a pesar de disponer de un mineral bueno, excelente, y tener una serie de ventajas, no éramos competitivos. Por lo tanto, eso es lo más notable que se hizo en esas épocas. Pero en la mitad de la década de los 50, perdón, sí se notó algo. Concretamente la decisión no nos favoreció, pero se puede entender que desde la perspectiva de que tiene una responsabilidad conjunta de España, pues decidieron hacer una siderurgia integral en Avilés. A Lini le encargó el gobierno del momento que hiciera una siderurgia en Avilés, en Sidesa, que desde entonces fue nuestro rival y referente. Todas las cuestiones internas pues siempre eran acompañadas con ese dueto, y los intereses de unas y otras no siempre coincidían. También en la siderurgia vizcaína se notó el impulso con un pequeño retraso. Recuerdo que Altos Hornos de Vizcaya era capital privado, pero se notó el impulso porque se emprendieron acciones que durante 30 40 años no se habían producido. Se construyeron 2 hornos altos, uno de ellos es el que permanece en Sestao como símbolo, eran el 1 y 2, eran hornos de 700 toneladas que estaban previstos que fuesen acompañados con un tercero para alcanzar un techo de 1 millón de toneladas. Aquel era el objetivo y esa fue la acción. A la vez se hizo un horno eléctrico que estaba aquí cerquita en Baracaldo, de unas 80.000, 100.000 toneladas año, que entraba en el flujo del producto de Altos Hornos, pero que no cambiaba la situación de cabecera. Añadía acero líquido, como era a partir de chatarra, pero sin modificar la situación de cabecera. Santiago, vamos llegando al siglo XXI, porque Estamos. El tiempo en la televisión es lo que... Sí, lo que nos preocupa yo quiero llegar rápidamente, y si queréis hago un salto, simplemente citando determinadas cosas, y quiero hablar de la reconversión. Muy bien. Sí. Entonces, sí, rápidamente damos un salto en la situación que se produjo. El año 60 me ha sorprendido a mí, por la cantidad de cosas que se hicieron. Las conocía todas y cada una, y las conocía ya. Yo entré como aprendiz en Altos Hornos de Vizcaya y tendría 15 años, y por lo tanto era simplemente un espectador de lo que sucedía, pero desde la perspectiva actual se construyó una siderurgia completamente nueva en Sestao, completamente, todas las unidades fueron nuevas al final de la década de los 60, y eso fue muy importante, y sobre todo porque nos alumbró en la década de los 70 en una situación de euforia. Esa euforia se culminó con una adjudicación a Altos Hornos para que hiciese la 4ª planta siderúrgica en Sagunto, con los más y menos, pero que fue laminado todo ello porque, como vino la crisis del petróleo, que recordaréis perfectamente, cambió todas las relaciones comerciales internacionales. Fue una crisis muy profunda y larga a la que nosotros unimos el proceso social de la democracia. Todo esto retrasó la situación de las empresas españolas, porque en este caso íbamos a la par con Ensidesa, y en el año 82 finalmente se aprobó el plan de reconversión. Bueno, el plan de reconversión ha tenido muchas interpretaciones, y algunas de ellas son de estas que son justificativas. Yo no lo haré. Soy consciente de que no represento a la mayoría de las opiniones de Altos Hornos de Vizcaya, pero yo no lo haré por convicción propia, y por lo tanto lo que voy a decir ahora es muy subjetivo. Nos escudamos siempre en tópicos para no reconocer nuestra responsabilidad en las cosas que suceden. Y lo que se hizo en la reconversión es aceptar una reconversión mediocre, de pequeños cambios, el pick-up inglés, de esto lo retoco, esto no lo retoco, excepto en un punto que fue el de la acería. Este caso es, en fin, brutalmente en mi caso, porque yo he desarrollado casi toda mi vida profesional, y la parte en la que tuve responsabilidades en la división de acero, pero fue el verdadero caballo de Troya que destruyó todo el objetivo que se había marcado el plan de alcanzar las 2.200.000 toneladas, y nos atrancamos con el 1.780.000 en el año de mayor fabricado, en un año récord, que dejó de poner en el mercado 420.000 toneladas en el menor de los casos. La situación, por lo tanto, fue muy seria, y fue tan seria porque nosotros no tuvimos la ambición necesaria, ni la creatividad o la inteligencia de hacer propuestas. No se hizo ni una propuesta.
A todo el que os diga que las cosas venían de fuera, que si Europa decía, que si Madrid decía, evidentemente los poderes políticos pusieron un marco. Y yo me acojo a ese mismo marco, cojo las mismas toneladas de ese marco y conformo una siderurgia absolutamente distinta. No desde la perspectiva de hoy. La perspectiva de hoy lo que he hecho es afianzarme en aquello. En la perspectiva de aquel tiempo ya había alternativas que yo conozca, y esa indicaba muy claramente una situación que podía haber sido viable y que nadie hubiese podido rechazar, porque no con más dinero se podía haber hecho fusión o colaboración o como queríamos entre Nervacero, que estaba parado ya un año en paro total la planta, buscando un objetivo que al final, como fruto de esas conversaciones, también se hizo en el marco de la reconversión siderúrgica, que le otorgaron una capacidad de 600, 700.000 toneladas de redondos, que si ese acero lo fabricásemos en la cabecera de Sestao con las 2.200.000 que se nos había concedido, nos estábamos acercando a una cifra de 3 millones de toneladas que ya eran suficientes como para hacer una instalación competitiva. Las unidades tendrían que haber sido distintas en el sentido de menos unidades y de más volumen. No 3 convertidores de 110, con 2 de 180 no servía, pero los costos se reducirían y nuestra competitividad, unida a la de Nervacero también, los productos Nervacero, si se hubiese realizado eso en la situación que hubiese sido de absorción, de fusión, de colaboración, cualquiera de ellas hubiese servido, hubiésemos sido mucho más competitivos. En definitiva, sí había y no lo hicimos. Y quería ya terminar simplemente diciendo que estamos viviendo en el presente y desde la atalaya del 2018 tenemos que mirar a nuestro lado y ver dos situaciones que si no son agónicas podrían serlo en poco tiempo. Tubos Reunidos, que no hace más que mandar mensajes a la sociedad de cuál es su situación, y son unas instalaciones competitivas en un sector de gran valor añadido, como es el de aceros especiales, pero tiene una serie de singularidades y proponen una solución que va un poco en línea de lo que se frustró en la reconversión nuestra y por lo tanto a mí me lo trae más a la memoria. Están hablando de hacer una acería conjunta con el resto de fabricantes de aceros especiales para bajar costos y poder competir con el exterior. Yo creo que eso requiere atención social, atención política y un poco de caballerosidad, diríamos, en el término de la Edad Media, de alguien que coja el banderín, el sector económico, etcétera, y tire hacia adelante, o un gran grupo que se haga caso de él. Y el segundo ejemplo es la acería compacta, una acería moderna, capacitada, rentable y que está fabricando el 20% de su capacidad, no por problemas internos, no por incapacidad de las instalaciones, han hecho ya 1.600.000 en un año, pero está ahí latente. Y tampoco, vuelvo a los tópicos, porque haya ninguna mano negra que esté haciendo nada. Simplemente cuando se vendieron las acciones, el gobierno vasco y Kutxa, las cajas de ahorros de Euskadi, se desprendieron, se lo entregaron a Arcelor, y Arcelor, como una gran empresa, mira lo que más le interesa. Y cuando estás bloqueado entre grandes grupos y tienes que hacer una detracción por razones de mercado, de producción, es más fácil hacerlo, no desde el punto de vista social, sino desde los resultados económicos, parar una instalación pequeña y aislada, que ir mermando capacidades a las grandes, con lo que bajan mucho su rendimiento. En definitiva, me parece que hay un objetivo claro que tiene que asumirlo la sociedad, digo la sociedad en completo. Invoco a los sindicatos que tomen una parte reivindicativa, porque en la reconversión anterior soy muy crítico, yo estaba sindicado, soy muy crítico de su participación. No vale solo luchar con una pantalla negra delante de los ojos y no querer ver las soluciones o no querer apostar por ellas y dedicarse solo a mejorar nuestra condición de salida, sino a defender el futuro. Hay que mirar un poco en su globalidad, ¿verdad, sí, Santiago? Sí, eso es. Pues invitamos a Santiago, le damos las gracias a que nos acompañe, y mientras Iñaki va ocupando también un poco su sitio en el atril, me he quedado también con unas palabras claves: la experiencia y el conocimiento. Aprender del pasado para no cometer los mismos errores en el futuro.
Otra clave, en 1902 ya se unieron 3 empresas para crear Altos Hornos de Vizcaya, que es algo de lo que se está hablando también hoy en día. Las pequeñas empresas juntarse para conseguir ser más competitivas. El plan de reconversión del año 1982, que le hemos escuchado a Santiago ser crítico en lo que apostó, y otro paralelismo, 2.200.000 toneladas de acero. Pero es que ahora esa misma producción se puede conseguir gracias a la industria 4.0. Eso sí, con menos trabajadores, pero aplicando las nuevas tecnologías a lo que son las empresas. Dicho lo cual, y luego, vamos, se puede rebatir o debatir sobre estos aspectos, quiero presentarles a Iñaki Bartolomé, que es CEO, como se dice ahora, porque la globalización también nos trae estos cambios de términos, ¿verdad, Iñaki? Egunon. Director ejecutivo de Ideable Solutions, empresa afincada en Baracaldo. Solamente 2 apuntes. Se dedica al acompañamiento tecnológico en procesos de transformación digital en la industria, en las administraciones públicas, también en los medios de comunicación. Luego hablamos, Iñaki. También desarrollo de aplicaciones web y apps móviles, integración de sistemas software, conceptualización y desarrollo de productos, software y todo eso que suena tanto hoy en día y que esperamos integrarlo también a nuestro lenguaje. Adelante, Iñaki, también con tu intervención. Vale, pues Egunon, muchas gracias a Tele7 por la invitación y Sorionak también por los 30 años, esperemos que sean muchos más. Como habéis comentado, somos una empresa fundamentalmente de desarrollo de software, que estamos radicados aquí en Baracaldo, y desde ese punto de vista queremos intentar acercar un poco nuestra visión de lo que es la transformación digital, sin perder nunca de vista efectivamente el pasado, e intentando también quitar algunos miedos en algunos aspectos, ¿de acuerdo? Al final, transformación digital es algo que está ocurriendo sí o sí, es decir, es algo imparable, no es algo que podamos elegir si vamos a formar parte de esa ola o no, es decir, es una ola que nos está llevando ya por delante. Hay una imagen muy conocida, pero que me gusta también utilizar muchas veces, de lo que significa la transformación digital, ¿de acuerdo? En 2005, en la Plaza de San Pedro, en la proclamación del Papa, en este caso Benedicto XVI, tenemos una imagen de cómo la gente estaba mirando, estaba atendiendo a la proclamación, y tenemos una imagen de 8 años después del Papa Francisco, y vemos que esa misma gente, que además a priori en muchos casos no es tecnológica, puede ser gente incluso de cierta edad, gente religiosa, la imagen es totalmente diferente. Vemos a todo el mundo con un teléfono móvil apuntando hacia lo que estaba ocurriendo, en ese caso en un balcón, ¿no? Esto es una imagen, yo creo que muy potente, de lo que significa la transformación digital, y esto ya tiene 5 años. Tenemos que pensar que las principales empresas actuales hoy a nivel mundial en capitalización bursátil, muchas de ellas en algunos casos casi no existían hace 20 años siquiera. Entonces, eso nos da una idea de cómo está cambiando el mundo. El mundo está cambiando, la transformación digital siempre ha estado, es decir, desde la invención de la rueda, vamos a decir, hasta ahora, siempre hemos estado en procesos de transformación y en mejora, pero es claro que hay una aceleración casi exponencial en el avance de todos esos, digamos, inventos, de toda esa transformación digital, de todos esos avances tecnológicos. Este es un pequeño gráfico que lo ilustra, ¿no? Es decir, a lo largo del tiempo ha habido grandes momentos, pues desde la imprenta quizás se produjo también una enorme transformación, pero desde el siglo XX, mediados del siglo XX hasta ahora, la transformación está siendo cada vez más rápida, y eso sí que nos produce cierto vértigo en el sentido de hacia dónde vamos. Bueno, es muy difícil saber hacia dónde vamos, realmente, porque a veces es incluso difícil saber dónde vamos a estar dentro de un año, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Pero sí que es verdad que el cambio es inevitable, la transformación ha estado siempre ahí, el progreso, lo hemos visto aquí en margen izquierda, ha sido imparable durante muchas décadas, durante muchos siglos, y ahora estamos incorporando la tecnología de manera intensiva, y la tecnología digital. Hablamos un poco de la cuarta revolución industrial, se habla ahora de la industria 4.0, hace un par de días en Euskaldun ha habido un encuentro bastante importante relacionado con la industria 4.0, bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con la utilización mucho de datos, tiene que ver con la automatización de procesos, tiene que ver con la inteligencia artificial, la aplicación de todos esos términos dentro de lo que era, digamos, la industria tradicional.
Queremos apuntar algunos aspectos de cómo vemos nosotros la transformación digital e intentar quitar también, derivar algunos mitos y quitar algunos miedos, ¿de acuerdo? Al final, para cualquier empresa pyme, que al final, digamos, dentro de Euskadi, obviamente, trabajamos en muchísimas pymes que en algunos casos no son tecnológicas y no tienen muy claro qué es esto de la transformación digital, cómo se acomete y para qué. Nosotros solemos decir que la transformación digital incluye 3 fases. Una primera fase que es capturar el dato, es decir, qué estamos haciendo, medir lo que estamos haciendo es fundamental. Nos seguimos encontrando a día de hoy empresas que realmente no saben cuánto tiempo tardan en producir un determinado producto o una de determinadas piezas, que no saben cuánto tiempo tarda eso en llegar al mercado, que no saben incluso calcular los costes que a ellos les lleva a producir esos productos y por lo tanto es muy complicado para ellas, primero, incluso ser capaces de calcular su rentabilidad y mucho menos de predecir en el futuro, por ejemplo, si viene de nuevo un mismo cliente a pedir una misma referencia, no saben realmente cuánto han tardado, lo hacen a ojo. Esto sigue ocurriendo a día de hoy de manera bastante generalizada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es capturar el dato, saber cuánto, por ejemplo, estamos tardando en producir cada una de las referencias que estamos poniendo en el mercado. Una vez que tenemos el dato, y cuando digo capturar el dato supone efectivamente informatizarlo, digitalizarlo, lo que podemos hacer es visualizarlo. Es decir, tenemos el dato, lo vemos cuánto estamos tardando realmente en producir, vemos dónde estamos tardando más en hacer determinadas cosas y entonces ahí entra lo que es la mejora, la toma de decisiones, la eficiencia. Es decir, vamos a mejorar, ya conocemos la información y ahora podemos tomar decisiones. Y luego está el último paso. Y es que cuando ya llevas mucho tiempo capturando el dato, analizándolo, ya puedes empezar no solo a tomar decisiones, sino a predecir lo que va a ocurrir. Es decir, bueno, vamos a predecir el futuro, tanto el futuro de cara a nuestros clientes como incluso internamente. Esto es un poco lo que solemos hacer como resumen de lo que es transformación digital, pero bueno, no es nada que no esté relacionado ya con términos como la mejora continua. Es decir, esto no es algo que estemos inventando ahora porque ha llegado la tecnología, esto ya se iba haciendo hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Simplemente es ver cuáles son las cosas que estamos haciendo e intentar siempre alcanzar la excelencia, siempre digamos en ciclos, ¿no? Por lo tanto, nosotros decimos, la industria 4.0 habla, y la transformación digital habla de cosas ya conocidas, hablan de mejora continua. Las metodologías Lean ya hace décadas que se pusieron en marcha en el mundo de automoción. Nos estamos basando en cosas como esas, ¿de acuerdo? La calidad, mejorar, la eficiencia. La calidad es algo que en Euskadi conocemos mucho y que hace ya pues, un par de décadas de manera muy intensiva se empezó a aplicar también dentro de las empresas y pymes de Euskadi. No estamos inventando nada nuevo en ese sentido. Automatizar procesos. Seguro que toda esta, digamos, recorrido que nos ha comentado Santiago, ha habido muchos procesos que se han acabado automatizando, se han acabado mejorando, hasta lo que sería en muchos casos el ideal de algunas de estas fábricas, que sería la fábrica autónoma en la medida de lo posible. Estamos hablando de todo eso, no son cosas muy nuevas. Y estamos hablando de algo que hay que tener también muy en cuenta. Primero, no va a venir la digitalización a quitarnos del medio, ni va a venir a solucionar nuestros problemas si nosotros no hacemos nada. En estas organizaciones que, como decía, no estaban ni siquiera digitalizando el dato, midiéndolo para tomar decisiones, lo primero que hay que hacer es un cambio cultural. Es decir, tenemos que cambiar la forma en la que estamos trabajando, tenemos que organizarnos, porque sin eso va a ser imposible que esa digitalización permee nuestra organización y nos permita mejorar. Necesitamos, por tanto, desde dentro creérnoslo y necesitamos activar la transformación. Necesitamos que quizás algunas de las personas más inquietas de nuestras organizaciones les demos un espacio para la creatividad y para la innovación, ¿de acuerdo? Porque si no, el día a día nos va a impedir totalmente. El otro día hablábamos en un desayuno tecnológico de Ideable con una gran empresa que decía que habían puesto en marcha una unidad de I+D, no por el hecho de que fueran los raros o ponernos en una esquina, sino porque tuvieran ese espacio de creatividad que el día a día en el resto de divisiones les impide investigar, les impide equivocarse y les impide encontrar cosas nuevas, ¿no? Es importante la alfabetización digital, es importante la formación interna, saber de nuevo perder el miedo y saber qué herramientas tenemos a la hora de innovar y, por supuesto, como decía, implicar a los niveles directivos. No puede ser que yo desde mi despacho diga, venga chicos, hay que digitalizarle, hay que innovar, si yo mismo no me lo estoy creyendo. Yo tengo que ser parte también de esa cultura, ¿de acuerdo? Y una máxima, si nosotros no lo estamos haciendo, nuestro competidor lo va a hacer. Y si nuestro competidor lo va a hacer, va a tener una ventaja con respecto a nosotros y nos puede echar del mercado.
Eso también hay que utilizar también incluso a veces un poco el miedo a la hora de apoyar a dar ese paso. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que redefinir nuestros procesos o definirlos incluso si no lo teníamos bien definidos. Tenemos que seleccionar talento y talento digital o formar digitalmente al que tenemos y tenemos que tener una visión de hacia dónde queremos ir a través de la tecnología y también incluso compartir la visión de nuestro cliente. Nuestro cliente ya también está digitalizado, ya sabe qué exigir a nuestra competencia. Tenemos que hablar con él para ver cuáles son nuestras carencias y darle lo que necesita. Y de nuevo medir siempre para mejorar en todos nuestros resultados. Y lo que estoy hablando no es excesivamente tecnológico en muchos de los casos. Hablábamos también muchas veces en transformación digital de riesgos, de miedos, de problemas, ¿no? Tenemos un problema que es la falta de talento, ¿de acuerdo? En carreras técnicas, seguro que José Luis nos lo contará luego mucho mejor. Hay una gran demanda en el mercado de este tipo de perfiles y sin embargo no estamos precisamente formando a mucha gente joven en estos campos. Tenemos que hacer una reflexión desde todos los ámbitos, desde la empresa, desde la administración, incluso desde las familias, hacia dónde estamos orientando muchas veces el empleo de nuestros hijos. El decir, bueno, que estudie lo que quiera, eso está muy bien, pero a lo mejor hay que pensar también en si lo que quiera es precisamente lo que puede tener una mayor o no salida laboral. Tenemos un problema y cada vez más acuciante en Euskadi y es... En el Basque Industry, por ejemplo, desde Gaia se decía abiertamente, se necesitan prácticamente 700 nuevos empleos en este sector anualmente y no estamos produciendo ni 80. Para que nos hagamos una idea de lo que va a ocurrir respecto a otras sociedades donde están generando ingenieros a ritmos de cientos de miles anuales. Y vamos a tener un pequeño problema. La ciberseguridad es otra amenaza que tenemos. Obviamente, aunque siempre sigo diciendo que el principal problema de seguridad es la gente que tenemos dentro, esto no ha cambiado en la historia de la tecnología, pero sí que es verdad que cada vez más se dan los problemas de ciberseguridad externas. Hablamos de la robotización, vamos a tener pérdidas de empleo a la hora de incluir robots dentro de nuestros procesos de producción, vamos a perder el control a la hora de automatizar procesos. Bueno, esto que pueden ser vistos como riesgos, nosotros también decimos, bueno, a lo mejor son oportunidades, quiero decir. Estamos hablando de que hay un déficit de talento, tenemos que dirigir entonces quizás, tenemos que apoyar y tenemos que orientar a la gente en que vaya aquí a estos nuevos nichos de empleos. Lo hemos hablado al principio también, lo ha hablado el diputado, la mujer. Ahora mismo la mujer, no sabemos muy bien por qué, pero está fuera del mercado de ingenierías, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que trabajar, hay programas, como por ejemplo desde Deusto se ha puesto en marcha también en Inspira, que muchas empresas estamos colaborando también. Tenemos que promover la incorporación de la mujer a este ámbito y tenemos que incluso trabajar en el reciclaje profesional de otras personas de más edad que se pueden haber quedado fuera también del mercado laboral, pero que tienen una experiencia muy importante en un mercado al que nos dirigimos, que es el industrial. Nosotros somos tecnólogos y la gente joven no sabe lo que realmente la industria ha hecho ni sabe hablar su lenguaje. Es importante que haya también agentes de más edad que sirvan para esa traducción. La ciberseguridad, bueno, en Euskadi hemos puesto ya en marcha el Centro Vasco de Ciberseguridad. Vamos a intentar ser una referencia en ese sentido y vamos a ver que eso que es una amenaza a nivel mundial pueda ser una oportunidad a nivel local. Los robots, las sociedades más robotizadas son las que menos paro tienen. Esto quiere decir algo, es decir, bueno, puede que estemos acabando con ciertos puestos de trabajo de menor valor añadido, pero estamos creando otros de mayor valor añadido, ¿no? La calidad en el empleo sube en estas sociedades. Tenemos que tener esa lectura, no pensar solamente en los que se pueden estar destruyendo. Y luego desde nuestra singularidad, bueno, Ezkerraldea, Barakaldo tiene un pasado casi presente muy activo en el mundo industrial, vamos a utilizar ese know-how, vamos a utilizar todo ese valor que ya tenemos, incluso ese conocimiento del pasado, para apoyarnos en él y apalancarnos en apoyar incluso a la industria que pueda generarse en transformación digital, en empresas como la nuestra, ¿de acuerdo? Voy a hacer un muy rápido desglose de cosas que hacemos, porque todo esto de transformación digital está muy bien, pero quizás a veces interesa ver aplicaciones prácticas, ¿de acuerdo? Como decía, somos una empresa fundamentalmente de ingenieros e ingenieras, donde trabajamos en aplicaciones en la nube, desarrollos móviles, pero siempre muy centrados en necesidades de clientes. Trabajamos en plataformas para la venta online o para ofrecer nuestros catálogos online en todo el mundo, que nos hace que podamos estar presentes 24 horas al día, 365 días al año vendiendo productos, algo que no ocurría antes, ¿de acuerdo?
Trabajamos en aplicaciones móviles que nos pueden permitir, por ejemplo, a una empresa saber cómo están yendo las ventas de todas mis tiendas en tiempo real. Yo estoy el gestor comercial que sabe cómo están yendo, digamos, todas nuestras empresas. Trabajamos aquí cerca incluso en tarjetas como la Bari, que todos estamos acostumbrados para acceder a determinados lugares físicos, por ejemplo el Teatro Baracaldo, la tarjeta de socios del teatro, que se puede utilizar y validar directamente contra un móvil. Trabajamos con industria, que lo que quiere es estar en contacto con sus proveedores, con sus clientes a través de portales, donde lo que hace es poner en marcha, les envío las órdenes de compra, les envío los pedidos, ellos me dicen cómo está yendo la producción, podemos planificar incluso las entregas de los productos, pero incluso internamente yo estoy sabiendo cómo están yendo mi fábrica, qué máquinas están funcionando, cuáles no están funcionando, tengo una imagen en tiempo real capturando el dato dentro de mi fábrica, incluso la trazabilidad de los activos. Trabajamos con empresas donde incluso hay hornos, donde van piezas que entran, las carretillas con las piezas en los hornos salen y estamos capturando el dato de, primero, qué producto es el que estamos llevando en esos carros, cuándo está entrando en cada una de las estufas, cuándo sale, cuánto tiempo están dentro, cuánto necesitan para el secado. ¿Eso qué implica? Implica que conocemos lo que estamos tardando en producir, cada una de las referencias, y cuando viene otra vez un cliente a pedirnos algo así, ya sabemos lo que vamos a tardar en servírselo. ¿De acuerdo? Estamos trabajando en aspectos como el desarrollo móvil para la asistencia remota, es decir, el que yo ahora mismo hay una máquina en otra fábrica en Brasil que está dándome un problema y me conecto directamente contra el móvil de un operario allí y veo lo que está viendo, pinto en mi pantalla y le digo aquí está el problema y él lo ve, saco fotografías, grabo toda la sesión, bueno, puedo estar haciendo asistencia remota sin trasladarme a esos lugares. Pero no solamente en la industria, la transformación digital trabaja en otros ámbitos y, por ejemplo, nosotros trabajamos y somos también muy conocidos por poner tecnología para el cuidado de personas mayores. Tenemos una plataforma propia que es Cuido, donde lo que estamos haciendo es utilizar tecnología para monitorizar la salud de todas las personas de una residencia o para monitorizar salud de personas en su domicilio. Estamos enviando la información desde móviles y los médicos saben incluso remotamente si hay una posible alerta de salud. Recordatorios de tomas de medicación, estamos incluso haciendo videollamada multidispositivo para saber cómo está esa persona sin tener que desplazar un médico allí, sin tener que moverse esa persona fuera, y estamos incluso trabajando en estimulación cognitiva, es decir, los mayores juegan a juegos en tablets, por ejemplo, y nosotros sabemos que hay un posible deterioro cognitivo, un posible principio de Alzheimer o de demencia, lo sabemos muy pronto, entonces a partir de ahí se puede ya trabajar con esa persona. Y estamos incluso aplicando realidad virtual. Mucha gente puede pensar, la tecnología no es para mayores, ya empezamos con las barreras tecnológicas. Si la tecnología es accesible para todos. Entonces nosotros en nuestras experiencias, por ejemplo, con gafas de realidad virtual, con Leap Motion, también jugando a juegos de estimulación cognitiva, tienen unos resultados espectaculares. Esto quiere decir de nuevo que la transformación digital puede llegar a todos los ámbitos, no solamente al industrial. Trabajamos incluso de nuevo, digitalizando información en servicios sociales para saber cómo están yendo las personas que están en determinados programas de acogida, de adopción, de apoyo familiar a lo largo del tiempo, sacar nuestras propias métricas de qué ocurre a lo largo de los años, de dónde estamos trabajando más, dónde estamos trabajando mejor o peor, e incluso a nivel municipal, vamos a decir. Policía que vaya con un teléfono móvil en real y va recibiendo los avisos que ocurren en su zona, o que va identificando personas, va identificando matrículas, esta obra está aquí y tenía permiso, o incluso si una terraza está sobre plano, como tenía contratado. Todo eso se puede hacer desde un teléfono móvil, o podemos abrir una incidencia de que una luminaria se ha estropeado y luego podemos tener un mapa de las luminarias de todo el municipio, de dónde hay problemas, de qué modelos dan problemas, ser más eficientes y saber incluso controlar mejor el gasto a nivel de, bueno, las reparaciones que estamos teniendo a nivel de contratas. Todo de nuevo es digitalizar el dato, tenerlo y a partir de ahí tomar decisiones, incluso previsión de cara a futuro. Si hay unos modelos que ya tienen unos determinados años y ya están dando problemas en determinadas zonas del municipio, vamos a adelantarlos y vamos a cambiarlos ya, ¿no? Todo esto es transformación digital, pero el uso de tecnología no quiere decir que estemos inventando nada que no exista ya. Entonces, quería un poco en mi charla poner esto sobre la mesa, que es hacer las cosas bien, que es un término, digamos, que ya íbamos haciendo a lo largo de toda la historia, pero donde la digitalización ha venido para quedarse. No pensemos que vamos a poder quedarnos al margen, porque o nos lleva por delante o
la competencia que se digitaliza nos va a llevar por delante. Y de nuevo, la última frase para el tema del talento digital. Necesitamos generar una cultura donde la gente vea que determinadas titulaciones, carreras, grados medios superiores, son muy necesarios para el mercado, porque si no, vamos a tener un problema de talento. Gracias, Iñaki, por esta intervención. Mientras va ocupando su sitio y el tercero de nuestros ponentes se acerca al atril, simplemente por resumir, y además de decirlo de una forma muy coloquial, vamos a ponernos las pilas, tanto los trabajadores en activo como los futuros profesionales, es decir, los estudiantes, atentos también que eso de voy a estudiar lo que me gusta está muy bien, pero hay que pensar luego en ese futuro laboral que llega por delante. Predecir el futuro es muy, muy complicado, pero también hay que ponerse a ello. Seleccionar a los trabajadores formados o formar, o ambas cosas. Esto para nivel de las empresas. La mujer, y esto nos lo dirá ahora José Luis, a ver si ha aumentado el número de mujeres alumnas en las carreras o todavía preferimos las carreras de letras. La velocidad. Lo que hoy es innovador, mañana ya es pasado. Y eso también tenemos que tenerlo muy presente. Y todas las posibilidades que ofrece en todos los ámbitos de nuestra vida la digitalización, la industria 4.0, a la carta. José Luis del Val, profesor de Ingeniería de la Universidad de Deusto, él es ingeniero industrial por la UPV y doctor en Informática por la Universidad de Deusto. Adelante y también vaya esa pregunta, ¿ha aumentado el número de mujeres alumnas? Yolanda, buenos días a todos. Muchas gracias y Sorionak por vuestros 30 años. La universidad ya veterana, 130 años acompañando en este proceso y a lo que me preguntabas, lamentablemente no. O sea, el porcentaje de mujeres que estudian en el estado de Ingeniería Informática es un 12% respecto del total. Y es un número que va bajando, o sea, progresivamente, lejos de mejorar, va bajando. O sea que algo no sé si no estamos haciendo bien, pero algo sucede en lo que deberíamos reflexionar, ¿no? Y deberíamos hacer. De todas formas, también yo soy una persona optimista, por naturaleza, con lo cual siempre intento ver las oportunidades o analizar. Este es un fenómeno que curiosamente pasa en Europa y no pasa en otros, y en Estados Unidos, no pasa en otros sitios, ¿no? No pasa en Asia, no pasa y pasa menos en el sur de Europa que en el norte. O sea, a lo mejor pensaríamos que en los países nórdicos, allí las mujeres estudian más ingeniería, pues no, todavía menos. O sea, en Holanda y en Suecia es menor. Pero bueno, yo, en cualquier caso, a lo mejor es que las mujeres prefieren hacer otras cosas, que a lo mejor también está bien. Pero sí que es cierto que si la mayoría de las estudiantes que acuden a la universidad son mujeres y no estudian ingeniería, pues evidentemente tenemos un problema, por lo menos de cifras, ¿no? Pero bueno, como decía, yo creo que hay que ser optimista. Yo creo que estamos ante un escenario que ofrece grandes oportunidades y en eso va a incidir mis comentarios de hoy, muchos de los cuales a lo mejor pues en algún momento coinciden con los que Iñaki ya ha venido señalando. Si hay algo que es constante en la humanidad es el cambio. O sea, si es una realidad, y esto ya se decía desde la época de los griegos, lo único que permanece es el cambio. La edad de cada uno de nosotros se puede fácilmente intuir a través de cuántos de los teléfonos móviles que hay en la fotografía ha ido teniendo a lo largo de su vida. Las bombillas que nos rodean han ido cambiando. Si comparamos los coches que tenemos ahora con los que teníamos hace 20 años, lo único que tienen en común es que tienen ruedas y volante, pero vamos, o sea, las funcionalidades que han tenido ido cambiando. Pero también hemos cambiado no solo tecnológicamente, hemos cambiado socialmente, hemos cambiado de costumbres, hemos cambiado la forma de relacionarnos, en la forma de ocio. O sea, la sociedad, es decir, desde el mismo nacimiento, es decir, lo único que ha ido permaneciendo es que nos vamos transformando, cambiando. Pero es cierto, y decía Iñaki, que el cambio hoy en día tiene algunas peculiaridades. Uno es que está tremendamente impulsado por la tecnología. La tecnología en este momento es un motor de cambio. Se ha dado una circunstancia en la cual hay un conjunto de tecnologías, muchas de ellas digitales, la realidad virtual, los drones, el Big Data, los móviles, la Wi-Fi, los robots, la inteligencia artificial. Es decir, hay un conjunto de tecnologías que han madurado todas en conjunto y que cada una de ellas por sí serían transformadoras, pero en su conjunto lo que están haciendo es que estemos dando un salto cualitativo en las cosas que venimos haciendo.
La tecnología nos está empujando, y la tecnología nos está empujando a una velocidad acelerada. Ya sabemos desde hace tiempo, esto se formuló en el año 60, que Moore, un ingeniero de Intel, ya formuló una teoría que luego se ha ido demostrando, y es que el mundo digital, el mundo de la tecnología digital, cada 18 meses se duplica. Y esto significa que se duplica la cantidad de memoria, se duplica la velocidad, se duplican los datos que se generan cada 18 meses. Esto hace, claro, no nos imaginamos el vértigo que esto produce, pero claro, esto significa que en escasamente 16 años hemos puesto varios ceros, o sea, no varias veces, sino varios ceros en las capacidades de lo que hay. Esto hace que, por ejemplo, pues en un minuto de Internet tengamos 4 millones de búsquedas en Google, o que en un minuto de Internet se generen 29 millones de WhatsApps, o que en un minuto en Internet se suban 65.000 fotos a Instagram, o 400 horas de vídeo a YouTube, o se hagan 18 millones de swaps en Tinder. Es decir, todo eso en un único minuto. Esto está generando grandes cantidades de información, es decir, cada 18 meses se está duplicando. Esto quiere decir que la información que vamos a generar en los próximos 2-3 años va a ser tanto como todo lo que ha generado la humanidad hasta entonces. Esto va a generar grandes oportunidades, también grandes dificultades, sobre todo para los técnicos, para ver dónde almacenamos y cómo procesamos tal cantidad de información. Y esto también hará, luego incidiré más sobre ello, ¿no?, que la educación también tenga que cambiar. Tendremos que enseñar a nuestros hijos no a dónde buscar información, porque información les va a sobrar, sino cómo seleccionar aquella que es relevante para lo que ellos necesitan. En este proceso de aceleración, las cosas, lo que pasa es que también están sucediendo cada vez más deprisa. Tardamos algo así como 75 años en que hubiera 100 millones de usuarios en la telefonía. Pokémon GO consiguió en 25 días 100 millones de usuarios conectados. O sea, todo sucede muy, muy deprisa. Esta imagen ya la ha puesto Iñaki, la imagen de cómo los teléfonos móviles han penetrado, pero también es cierto que esto ya ha pasado más veces en la historia. Yo tengo una que es la Quinta Avenida, en 1900 y 1913, en la primera de las fotos, si se mira con cuidado, se aprecia que hay un coche, todo lo demás son coches de caballos. 13 años después, si se mira con mucho cuidado, queda un coche de caballos, todos los demás son coches. O sea, este es un proceso de que la tecnología llega y llega muy deprisa, que no es la primera vez que pasa en la historia. Es decir, hay momentos en los cuales se producen unos cambios. Por eso, algunos prefieren hablar, en lugar de transformación digital, de hablar de revolución digital, haciendo referencia a ese cambio drástico, rápido, incierto, que se produce en determinados momentos y que en este momento estamos pasando. Además de tecnología y velocidad, hay otra cosa clara en este momento, y es que además es una transformación que está poniendo el mundo al revés. Está haciendo que pasen cosas que parecen imposibles, cosas tales como que compañías que no tienen ni coches ni habitaciones estén retando a las grandes compañías de hoteles o a las compañías de taxi como Uber o Airbnb, o que una compañía que hace tecnología muy pequeñita en Guipúzcoa, como NEM Solutions, esté compitiendo con un gigante como General Electric en el control de los aerogeneradores eólicos. Es decir, que esto también abre oportunidades para que gente que es muy pequeña y que no tiene medios compita en un mercado con grandes gigantes que tenían o bien mucho dinero o bien muchos activos, ¿vale? El mundo digital, decía Iñaki, ha venido para quedarse y ha venido para transformar. Eso ya, que nadie lo dude, que nadie se resista. La tecnología va a transformar todo. Ha empezado por algunos sectores. Yolanda, el sector de los medios de comunicación, Internet, lo ha puesto patas arriba. Es decir, la gente ve las películas de otra manera, consume la información de otra manera. Se ha puesto... Para un foro. Ello solo, da para un foro, sin duda. Pero también el mundo de la banca. El mundo de la banca se está digitalizando vertiginosamente, pero también el mundo de la salud. Es decir, las oportunidades que presentan todas estas tecnologías para el cuidado de la salud es tremendo. Va a cambiar también el mundo de la administración pública, sin duda. O sea, es decir, todos los sectores van a verse afectados y además van a verse afectados rápido y de forma definitiva. Con lo cual, yo creo que aquí, bueno, como yo decía, yo soy optimista. Yo creo que hay una gran oportunidad de mejora y de hacer cosas que antes eran imposibles.
también habrá sus riesgos, ¿vale? Pero yo creo que hay que mirarse. Para mí, la transformación digital son buenas noticias porque, como bien decía Santiago, es decir, cuando en 1850 empieza la revolución industrial, esto supuso un gran incremento de riqueza para las naciones. Las naciones que pudieron aprovecharse de esta transformación sufrieron, y una gran riqueza lo que trae es una transformación social, trae trabajo y trae bienestar para todas las personas. Y esto ha ido siendo, en todas las revoluciones que han ido pasando, los países que lo han aprovechado, lo que han ido es mejorando las condiciones de vida. Y si Europa está donde está y el País Vasco está donde está, es porque hemos sido capaces de aprovechar estos momentos de oportunidad o transición en el pasado. Lo que tenemos que hacer es ver cómo aprovechamos también este momento de transición ahora para seguir dando. Claro, hay otros países entrantes, como China o India, que también están aprovechando sus oportunidades, y es su momento, con lo cual vamos a vivir un momento más incierto, en el que va a haber más competición, pero lo que hay es oportunidades incluso para los pequeños, y para las regiones pequeñas, para los que sepan realmente aprovechar todo eso. En mi opinión, toda esta de la transformación es una muy buenas noticias, una gran oportunidad. Una gran oportunidad también, y mencionaba Imanol, el diputado, la creación de un centro de energía. La energía va a ser barata, limpia y casi ilimitada. El abaratamiento de las energías renovables va a hacer que el mundo vaya a entrar en un proceso de transición energética en el cual va a haber muchas oportunidades de empleo, de transformación, de generación de industria, que tendremos que saber. El pasar de aquí a 2050 a una Europa libre de combustibles fósiles, lo que va a obligar es a todo un desarrollo científico y tecnológico de tecnologías, implantación, sustitución, ¿vale? El coche eléctrico lo que es un gran reto para ver cómo somos capaces de hacer esa transición en este tiempo o en más largo, pero desde luego es un proceso que va a pasar. También son buenas noticias porque las máquinas van a encargarse de los trabajos más monótonos, más repetitivos y más pesados. O sea que bienvenidos a una sociedad de unos trabajos más creativos, de más valor añadido, de diseñadores, de compartición de personas y también de ocio. Bueno, ya Keynes en 1930, y no es sospechoso de no promover el libre mercado y la economía de mercado, ya decía que los estándares de vida de los ciudadanos mejorarán gracias a la tecnología, y que él decía en 1930, no es imprevisible que gracias al desarrollo tecnológico trabajáramos solo 15 horas a la semana. En 1930 ya decía, oye, a lo mejor no hace falta trabajar tantas horas, es decir, la productividad da que trabajando menos seamos capaces de hacer lo mismo. Luego, yo creo que son buenas noticias, y recojo este libro, el de Eric Brynjolfsson, difícil de pronunciar, Brynjolfsson, ¿vale? Es decir, el libro que tiene de la segunda era de las máquinas, dice: cuando miro a mi alrededor no veo lejos un día en que tengamos robots que hagan gran parte del trabajo que nosotros hacemos ahora. Estamos creando un mundo donde va a haber más y más tecnología, menos y menos trabajo. Dice, lo mejor está aún por llegar. O sea, es optimista como yo, dice, bueno, lejos de ver esto como una amenaza, lo que lo ve es como una oportunidad de decir, oye, vamos a decir, el mundo está construido alrededor de que hay un trabajo y un salario, pero a lo mejor hay otras formas de crear mundos en los cuales efectivamente haya trabajos que hagan las máquinas y las personas nos dediquemos a otros menesteres. Impacto en el empleo, que era una de las cosas que se plantea habitualmente. Bueno, me voy a referir solo a dos informes, hay muchos que se están haciendo. Uno es el último informe de la administración Obama, un informe sobre el impacto en el empleo americano, ¿no? Pero yo creo que es extrapolable a muchos de los países avanzados. Y decía, bueno, probabilidad lo resumo mucho, probabilidad de que los robots sustituyan a las personas. Y decía, un 83% de los salarios menores de $20. Es decir, aquellos trabajos que tienen muy poco valor añadido, muy probablemente serán sustituidos, porque son mecánicos, sustituidos por robots. Hablan de un 83%. Y muy poco, un 4% solo, de aquellos trabajos en los cuales el salario es de mayor de $40 a la hora. Es decir, entre el tema de la cualificación del trabajo y la posibilidad de ser sustituido por el robot, parece que intuyen una gran correlación, ¿vale? De hecho, hay algunas expresiones dramáticas respecto del mundo del transporte y de las consecuencias del coche autónomo, en las cuales no voy a entrar. Hay otro informe de McKinsey, de una consultora, que lo que dice, bueno, vamos a ver, no todos los trabajos son automatizables al 100%, dice, no más del 5% de los trabajos son completamente automatizables.
Ahora, el 60% de los trabajos tienen hasta un 30% de sus tareas automatizables. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que los robots vayan a sustituirnos por completo, sino que partes de las tareas que nosotros hacemos serán hechas por robots y liberarán nuestro tiempo para poder hacer tareas de más valor añadido, más creativas. Pero esto ha pasado muchas veces, es decir, los procesos de automatización lo que fueron haciendo es, oye, lo que un robot es capaz de hacer y es capaz de hacer mejor y más rápidamente y más eficientemente y más previsiblemente que un humano, ¿vale? ¿Por qué no se hará? De hecho, como anécdota, dicen los de Google que el pensamiento desde el cual llegaron al coche autónomo fue un pensamiento de decir, oye, ¿cómo eliminamos las muertes por accidentes de tráfico? Claro, la conclusión era que la gran mayoría de los accidentes de tráfico se producían por errores humanos. Luego la solución fue vamos a quitar a la persona de conducir para evitar esto. Quiero decir que las máquinas a veces son más previsibles que los humanos en cuanto a sus reacciones, no solo que lo hagan de manera más eficiente, ¿vale? Con lo cual, bueno, sustitución de trabajo sí, probablemente de algunas tareas, no de la totalidad, ¿vale? Y sí de los trabajos menos cualificados o aquellos trabajos en los cuales la máquina puede hacerlo también o mejor que nosotros. Esto ya ha pasado en otras épocas y pongo simplemente un gráfico en el que se ve la evolución de las personas que trabajaban en el campo en 1850, que eran en torno al 65%, y los que trabajan ahora, que no llega al 4, 5, 6% en el mejor de los casos. Y seguimos comiendo todos, es decir, ahí sí que ha habido una gran mejora en la eficiencia a través de la tecnología, es decir, producimos alimentos para toda la humanidad con muchísimas menos personas trabajando en ello. ¿Esto ha sido dramático? Dice, no, ha habido otros sectores que han absorbido a todas esas personas que salieron del campo. E incluso ha ido cambiando los sectores que lo iban admitiendo. Y en este momento, es decir, ¿qué crecieron? El mundo financiero, el mundo de la educación, el mundo de la sanidad, el mundo del comercio, es decir, áreas que entonces prácticamente no existían y que han ido absorbiendo el empleo. Y, como bien decía Iñaki, a medida que ha habido más tecnología, más robots, pero más tecnología en general, ha habido más empleo. Es decir, que la tecnología, lejos de eliminar el empleo, lo que ha hecho ha sido generar más empleo. Y los países que abrazan la tecnología con más interés son los países que tienen menos desempleo. O sea que no existe una correlación entre más tecnología nos van a dejar sin trabajo. Más tecnología lo que generará es otro tipo de trabajos distintos, ¿vale? Y luego incidir en ello. Claro, ¿cómo adivinar las profesiones del futuro? Pues sería muy difícil que las personas que trabajan en el campo en 1850 hubieran imaginado que iban a trabajar como ingenieros genéticos o que iban a trabajar como Iñaki en una empresa que desarrolla acompaña en la transformación digital a las organizaciones. O sea, es muy difícil prever aquellas profesiones que son del futuro, pero la realidad es que siempre han ido apareciendo, es decir, que la tecnología ha ido generando ocupaciones que no existen. Sí que podemos prever que en el corto plazo, en los próximos 10-20 años, este impacto en el empleo no va a ser el mismo en todas las profesiones. Hay algunas profesiones que van a crecer, todo lo vinculado con la salud, con las tecnologías digitales, todo lo relacionado con la creatividad, con la educación. Son profesiones en las cuales va a haber más empleos, va a haber generación de empleos netos y oportunidades. Va a haber otras en las que hay trabajo físico repetitivo, ¿vale? O en las que hay un soporte administrativo que es fácilmente mecanizable, ¿vale? Es decir, va a haber otras, el proceso de la construcción. La tecnología está empezando a llegar a la construcción y esto hará que sea menos artesanal de lo que ahora sea. Es decir, va a haber profesiones en las que el impacto será negativo, ¿vale? Y otras en las que el impacto será positivo, pero en general la tendencia, todo indica a que va a ser a más empleo. Más empleo pero distinto. Y claro, y en esto de las cifras y la velocidad, también en el mundo del empleo las cifras parece que van a ser espectaculares, ¿vale? Se habla de que el World Economic Forum, el foro de Davos que conocemos, entre otras muchas cosas, también hace estudios sobre el impacto en el empleo. Y en el último que publicó lo llamó como un futuro de trabajo para todos, porque lo que prevén es que va a haber más, si no pleno empleo, más personas trabajando que lo que hay ahora, pero lo llama Towards a Reskilling Revolution, hacia una revolución del reaprendizaje. Y las cifras que dan asustan un poco. Dice, entre 400 y 800 millones de personas en el mundo tendrán que cambiar de trabajo y de actividad. Y entre 75 y 375 millones
claro, la horquilla es muy amplia, estamos hablando de 20 años, tendrán que aprender nuevas habilidades, es decir, no solo tendrán que buscar un trabajo, sino que su trabajo, el que hacían, desaparecerá y habrá otros nuevos trabajos que podrán ocupar, pero que necesitarán aprender nuevas cosas. Esto lo que eso es un reto, una gran oportunidad para las universidades y los que nos dedicamos a la educación, para ver cómo ayudamos, cómo acompañamos en todo este proceso de reaprendizaje, ¿vale?, y de reocupación. Así que bienvenidos al futuro. Iñaki señalaba, muchas de estas cosas no existen. En nuestros teléfonos llevamos muchos de estos iconos que tenemos aquí puestos, yo he puesto algunos, pero WhatsApp, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Google, Facebook, eBay, o sea, todo esto no existía hace 10 años. Y hoy en día es cotidiano, nos acompaña en nuestro día a día. Desde que Steve Jobs anunció su primer smartphone, el smartphone nos lo han metido en nuestros bolsillos y a partir de ahí toda nuestra vida la hacemos desde aquí. Vemos las noticias, pagamos, consultamos, nos relacionamos, vemos el vídeo, o sea, todo esto es un cambio. Mencionaba Iñaki alguna de las más, las empresas GAFA se llaman así, Google, Apple, Facebook y Amazon. Entre todas ellas, la más nueva, que es Facebook, tiene escasamente, no tiene 15 años, la más antigua, que es Apple, nació en el año 76, ¿vale? Entre todas ellas suman como ingresos la mitad del PIB de España, suman como ingresos el PIB de Holanda, entre 4 compañías que no existían, alguna de ellas hace 15 años. Suman entre todas ellas casi 1 millón de empleos, es decir, han sabido ver la oportunidad que había y partiendo desde cero han sido capaces de hacer algo equivalente en términos económicos a un país como Holanda, ¿vale? O sea que espacio de oportunidades. La generación Z, los nacidos en este milenio, desde el año 94, los que están egresando en este momento de la universidad, los alumnos que salen este año de la universidad, el 65% de ellos trabajarán en profesiones que no existen todavía, en estas que no somos capaces de prever. Claro, hoy en día ya conocemos profesiones como videoblogger o influencer o entrenador personal trainer, es decir, además muchas de ellas tienen que tener un nombre en inglés para que resulten atractivas, ¿vale? Resulta difícil pensar que alguien iba a dedicarse a ser influencer hace unos años y se iba a ganar así la vida, pero también hay arquitectos de inteligencia artificial, hay arquitectos de Big Data, hay gran cantidad de profesiones que han aparecido y otras muchas nuevas que aparecerán. ¿Y todo esto qué va a llevar? Nos va a llevar a una gran transformación. He puesto ahí algunas fotografías del entorno de la Universidad de Deusto. Dice, bueno, antes había barcos y había astilleros, ahora ¿qué es lo que hay? Ahora hay torres, paseos, hay un palacio de congresos, pero aquí también, aquí hemos tenido unos altos hornos y ahora tenemos esto, ya hemos sufrido alguna de estas transformaciones y lo que vamos es a una nueva transformación. No nos garantiza el éxito, pero sí que si hemos sabido hacerlo en el pasado, ¿por qué no vamos a ser capaces de dar un nuevo salto hacia el futuro? Algunas claves para este salto, dice, tecnología, la tecnología va a ser esencial, clave. El conocimiento de la tecnología, el tener personas preparadas en la tecnología. Es cierto que hay un déficit tremendo de ingenieros, también hay un déficit tremendo de otras cosas, pero sí que es cierto que bueno, y este es un problema que en general tiene toda Europa, la búsqueda del talento preparado en tecnología. Y no solo es ingenieros, sino son personas que sepan aplicar la tecnología y la comprendan en su negocio, que comprendan cuál es el impacto que en su negocio, cómo pueden aprovecharla y utilizarla para hacer nuevos modelos de negocio, ¿vale? Nuevos modelos de negocio, nueva forma de decir, como os decía, esto que hace Uber, Airbnb han sabido ver la oportunidad para encontrar una nueva forma de hacer negocio en sectores que eran muy maduros, como el sector turístico o el sector del transporte. O sea, no solo estemos pensando que es que van a aparecer aplicaciones de WhatsApp para los móviles en cosas que no existían, no. Los sectores que están maduros también se van a ver transformados y la gente está encontrando sus nichos de oportunidad. La experiencia del usuario, una de las claves del éxito aquí es ponerse en el lugar del usuario, saber qué es lo que busca, qué es lo que necesita y cómo transformar su experiencia. Otra cosa muy importante en esta transformación, organizaciones distintas, una nueva forma de organización, organizaciones más planas, más flexibles, más transversales, en la cual haya más comunicación y cooperación, innovación abierta, uno no hace todo, uno coopera y se crean ecosistemas en los cuales a través de la cooperación, ¿vale?, se consigue el éxito. Agilidad en la toma de decisiones. Claro, organizaciones más planas y flexibles va a más responsabilidad. O sea, ya no va a haber alguien que lidera y dirige todos y cada uno, es decir, va a haber grupos más que son autónomos, que trabajan de manera autónoma y que son capaces de desarrollar y tomar sus propias decisiones responsabilizándose de ellas. O sea, esto es una transformación de todos los que estamos en las organizaciones. Personas.
Personas es la clave, personas innovadoras y emprendedoras. Lo que se hace aquí en este BIC es un buen ejemplo, lo que mencionaba Imanol, es decir, cómo ayudar al talento. Yo estoy muy orgulloso de que Iñaki fuera uno de mis estudiantes y de que es una de las contribuciones de la universidad, preparar personas, y algo haríamos bien, y algo traería él también, cuando además de estar bien formado, ¿no? Es decir, es capaz de decir, voy a montar una empresa, voy a crear empleo, soy capaz de hacer una transformación y capaz de hacer cosas. Las personas, el talento, la innovación y el emprendimiento van a estar aquí en las claves, ¿vale? Me acerco también un poco, por ir terminando, hacia el mundo de la educación, ¿vale? Dice Alvin Toffler que en el siglo XXI los analfabetos serán aquellos que no los que no sepan aprender y leer y escribir, sino aquellos que no sepan reaprender, o sea, desaprender lo que saben y reaprender. Si va a haber cambios, si va a haber trabajos en el futuro, lo que va a pasar es que vamos a cambiar y vamos a cambiar de actividad todos varias veces. No me voy a extender, pero yo particularmente soy una de esas personas que me he reinventado ya varias veces. Y es que esto nos va a pasar y vamos a tener que hacerlo. Competencias tecnológicas, vamos a tener que formar. Es cierto, decía Iñaki, necesitamos profesionales en Big Data, necesitamos profesionales en inteligencia artificial. Uno de los grandes, o impulsamos la inteligencia artificial o perderemos uno de los grandes trenes, o de los tranvías que están pasando por delante de nosotros. El mundo de la seguridad va a ser clave, el mundo de la Internet de las cosas, el principio de la industria 4.0. O sea, es cierto que necesitamos personas formadas y con competencias en esto, pero también es cierto que hay una combinación de las humanidades y de la tecnología. Y también en el mismo foro de Davos hacen cada año cuáles son los top 10 skills, cuáles son las competencias, las destrezas que más se buscan. Y ya repetidamente en los últimos años aparecen temas relacionados con pensamiento crítico, con capacidad de resolver problemas complejos, es decir, problemas en los que hay temas de edad, sociedad, economía, ¿vale? Gestión de personas, inteligencia emocional. Es decir, ahí hay una confluencia entre la tecnología y las humanidades muy interesante. Y simplemente algunas claves. El cambio ha venido para quedarse, acostumbrarnos a ello. El impulso de la tecnología se va a acelerar, no nos resistamos porque la tecnología va a estar cada vez más presente. El trabajo del futuro será mejor, disfrutemos de ello, será más creativo, menos aburrido. Hay ocupaciones que van a desaparecer, no intentemos competir con los robots, lo que los robots hacen muy bien lo harán robots, nosotros haremos otras cosas, cambiaremos varias veces de ocupación, así que disfrutemos de reinventarnos y de reaprender, explotemos todo lo que nos hace diferentes de las máquinas, la creatividad, la innovación, nuestro juicio crítico, nuestras capacidades sociales, y termino con esto. Estemos atentos a los cambios. Este es un tiempo para exploradores, este es un tiempo para aprovechar las oportunidades y para ser optimistas. Y muchas gracias, termino con esto, es decir, de la siderurgia a la digitalización, yo creo que hemos sufrido una transformación, vamos a ver muchas más, aprovechémoslas. Gracias, José Luis. Qué miedo, ¿eh? Tengo miedo a los cambios, tengo miedo a reaprender, a olvidar, y eso que lo mejor, como decía José Luis, está aún por llegar. Damos paso un poquito también a la última parte de este espacio, de este foro. Desde las administraciones públicas, Amaia del Campo, Josu Vergara, alcaldes, ¿cómo veis el tema de la transformación digital? Bueno, yo creo que hay que verlo sin miedo, y lo explicaba muy bien José Luis, ¿no? Si tú piensas en nuestra comarca, en concreto en Baracaldo, esa transformación forma parte de nuestra historia, ¿no? Este edificio en el que estamos es el ejemplo, yo lo suelo poner como ejemplo de la transformación de Baracaldo. Esto es un edificio que era el corazón de Altos Hornos, que antes mencionaba Santiago, bueno, que además ya fue innovador en su momento, y ahora es un centro en el que startups innovadoras y de componente tecnológico de diferentes ámbitos colaboran, además se producen unas sinergias muy interesantes entre ellas, y estamos creando el nuevo modelo de industria. De modo que este edificio demuestra que Baracaldo puede pasar del gran gigante que fue Altos Hornos, que desde luego tiene mucho que ver en lo que somos, yo creo, como ciudad, al nuevo modelo de industria que queremos ser en Baracaldo y que yo creo que ya somos, ¿no? Y hay que afrontarlo sin miedo. Nosotros desde la Administración tenemos primero un reto interno, y también la Administración tiene que cambiar en su relación con el ciudadano y, por tanto, en la forma en que nos organizamos nosotros mismos. Ahora el ciudadano lleva un teléfono y aquí quiere hacer sus gestiones con el ayuntamiento, saber lo que ocurre, y eso nos obliga a cambiar también en nuestras formas de trabajar. Yo he llegado a la alcaldía hace 3 años y he empezado a hablar de proyectos transversales. Y bueno, a mí me parece que eso es impensable, el hacerlo de otra manera. Es decir, tenemos que saber trabajar de manera transversal en esa forma de compartir responsabilidad que antes mencionabas, ¿no?
Y luego también en cómo podemos apoyar al tejido empresarial que tenemos en nuestro entorno. Yo creo que en 3 niveles. Primero, en cuanto a la sensibilización. Y estoy de acuerdo, la innovación y la transformación y la digitalización no es una opción, o sea, es que es una oportunidad, y eso requiere también un trabajo de sensibilización, de ir puerta a puerta a cada una de nuestras empresas, de nuestros comercios, explicando esa realidad, y además quitando esos miedos que antes decías, Yolanda. El tema de la formación, yo creo que las administraciones también debemos estar apoyando, y por supuesto también el tema de las ayudas. La digitalización es un gasto, es una inversión. Sin duda las empresas van a mejorar en su producción. Los datos hablan de que tienen una mejora en ingresos de un 39%, o que tardan un 21% menos en sacar un producto al mercado. La digitalización y el Internet nos abre un mercado inmenso que tenemos que saber aprovechar. Pero en esa inversión también las administraciones podemos ayudar a realizar, bueno, pues ese esfuerzo económico inicial que sin duda va a ser rentable a la empresa en concreto, pero yo creo que a la sociedad en general. Josu, turno. Bueno, después de escuchar a los compañeros, bueno, está claro que la foto a donde vamos a llegar dentro de poquito es contundente, rotunda y clara, ¿no? Yo creo que está clara el reto y la propia realidad, ¿no? Yo creo que es evidente. Amaya decía que tenemos que ver esa transformación digital, esa transformación productiva, esa transformación humana, sin miedo, ¿no? Creo que efectivamente es una actitud que es la correcta, ¿no? Yo creo que las cosas vienen en un contexto rotundo y claro, y para quedarse la transformación es así. Yo desde el punto de vista haría 2 reflexiones, como administración local, como ayuntamiento, y luego pues como alcalde de un municipio del entorno como Sestao, Ezkerraldea. Yo también un poco con preocupación, es decir, un poco... efectivamente entendemos, ¿no?, que la transformación digital, la industria 4.0, es decir, la competencia mundial, la tecnología, evidentemente eso es una realidad. En estos momentos en Sestao, en la feria compacta en ArcelorMittal, se producen exactamente las mismas toneladas, se pueden producir las mismas toneladas que se producían hace 25 años, en un acero mucho más tecnológico, con un mayor valor añadido. Pero es cierto que antes, para producir esas toneladas se necesitaban 4.000 trabajadores, y ahora se necesitan 270 trabajadores, exactamente para las mismas toneladas, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Con esto quiero decir que hay un mientras tanto también, es decir, ese mientras tanto de la generación de ahora. Es decir, estoy de acuerdo que las profesiones del futuro, lo que no conocemos, el informe de la administración Obama, que habla de la cantidad de millones de empleos que vamos a generar inevitablemente, porque salió un tren de cercanías hacia el futuro, que se ha convertido en un ave que ya va tan rápido que vamos al futuro, pero es que hay mucha gente que en los vagones de las paradas no está entrando. Tenemos muchas familias que no van a ser la excelencia, la formación tecnológica, porque no están capacitadas y porque no van a estar capacitadas en esta generación, incluso ni en la siguiente. ¿Qué les llamamos, la generación perdida ya? No, entonces a mí me preocupa ese mientras tanto, es decir, esto es inevitable, el AVE va hacia allí, sabemos la foto, pero claro, yo desde Sestao y desde la margen izquierda, a mí me preocupa, con esto no quiere decir que antes informalmente comentaba, ¿no?, la tecnología trae paro, ¿no?, porque hablamos del nuevo empleo, el trabajo en red, las nuevas oportunidades, la globalización, el estar a la altura de competir con multinacionales, todo eso efectivamente es una oportunidad, una gran oportunidad, ser competitivos, mejorar las condiciones de trabajo de los desempleados, ese trabajo peligroso que ya lo hacen es decir, ya deja de ser peligroso porque está protegido por la tecnología, etcétera, etcétera. Pero un poco yo lo veo también con preocupación, en el sentido de que tenemos un reto, efectivamente, que la realidad es, por lo que decís vosotros, los que habéis comentado muy claramente, es decir,
y lo comentaba con un conocido, no sé si ha sido esta misma semana comiendo, antes la Facultad de Informática, o sea, la Facultad no de Deusto y de la UPV, había 300 alumnos, y es que ahora ha bajado la matriculación en ingenieros informáticos, justo ahora, cuando todo la realidad, es decir, que todo está encaminado a cómo me formo en la tecnología, en las nuevas oportunidades. Es un poco curioso, ¿no? Y entonces pero eso quizás porque requieren más esfuerzo que no cualquier sé, otra. No sé, un poco, porque en las familias, en el entorno de las familias no se apoya. Mira, el futuro, lo que comentábamos igual en este Entonces, foro. por terminar un poco, Sí. yo lo veo también un poco con preocupación, un poco por el ahora, ¿no? El ahora, el mientras tanto, el cómo una generación se engancha y con cosas, no las cualitativas, que ha sido rotunda vuestra, pero sí las cuantitativas, porque claro, ahora no estamos en un nivel de poder, entonces a mí lógicamente me preocupa, ¿no? Porque tenemos también la administración, siempre, y todos queremos que en nuestros pueblos haya industrias de calidad, industrias modernas, industrias tecnológicas y tal, pero evidentemente también tenemos muchos vecinos en nuestros pueblos y en nuestras comarcas, pues que necesitan, es decir, que no están cualificados, o sea, que no están y ni lo van a estar, por lo menos en la generación en la que estamos viviendo nosotros ahora. Efectivamente, este mensaje, que puede ser un poco pesimista, también es cierto que nos tiene que poner las pilas a todos los que gestionamos la administración pública, y es decir, que eso siendo una realidad, nos tenemos que poner todas las pilas para entre todos, que el ecosistema, el universo de vecinos, vecinas, nuestros hijos y tal, hijas y demás, pues tengan la conciencia de la impepinable necesidad de formarse. Pero esta transformación digital, que se da por hecho, que comentabais, ha venido para quedarse y además para continuar, nos trae también una mayor competencia, es decir, una pequeña empresa que además de buscar recursos para transformarse digitalmente, su clientela podía estar en Baracaldo, en Sestao, en Portugalete, en Santurce, pero ahora hay una empresa digital, industrial, tecnológica, fuera, global, que me hace la competencia. No sé si consigo explicarme. Yo me transformo, pero nunca llego hasta el final, porque va a haber otra de Europa o de China más digitalizada, más innovadora, más industrial, más moderna que yo y además más barata. Esa puede ser también una realidad. Pero una es un fotografía. camino de doble dirección, Claro, porque sí. también pretende, también nos permite a empresas pequeñas que están en Baracaldo, como puede ser la que ha presentado este proyecto, puede vender su producto a alguien que esté en China o que esté en Dinamarca, algo que era impensable, o que esté en América Latina, no sé, donde queramos llegar al mundo. Es decir, que este hombre desde su empresa aquí en el BIC de Ezkerraldea pueda vender un producto en cualquier lugar del mundo, es una oportunidad. Para un país pequeño como es el nuestro, desde luego es una oportunidad. Y es verdad que los retos cambian muy deprisa, y yo creo que hay, seguramente las universidades o las administraciones somos las que tenemos que estar ahí muy pendientes de dar oportunidad, pero yo comparto la preocupación de Josu, ¿no? Es decir, una cosa es cómo podemos ayudar a la gente joven a tener una oportunidad, y habría que hablar también de que las mujeres entren en ese campo tecnológico, porque nos estamos perdiendo la mitad de la población que no conseguimos visibilizar ese potencial, pero también ver esas personas que se tienen que reinventar. Han desaparecido industrias que no van a volver y hay que reinventarse. Yo creo que ahí el pasado también ayuda. Mira, nosotros estamos trabajando en un proyecto que hemos comentado tú y yo, Yolanda, muchas veces, precisamente con la Fundación de la Siderurgia Integral, y es aprender del modelo de toda la vida, que es la escuela de aprendices, la que estudiaron gente como mi aita cuando tenían, o como Santiago cuando eran unos críos, adaptado al siglo XXI. Es decir, vamos a conocer la realidad. Cuanto mejor conozcamos la realidad y las necesidades de nuestras empresas, mejor podemos adaptar esos planes formativos y dar una oportunidad a esa gente. Y la Fundación de la Siderurgia quiere trabajar tanto el potencial para gente joven como para ese sector de población que ha perdido el empleo y está buscando una oportunidad. Cuando nosotros desde el Ayuntamiento decidimos que el personal de Inguralde salga a la calle, visite empresa a empresa, comercio a comercio, conozca de una manera detallada y con una relación muy cercana con ese tejido productivo, pretendemos adaptar también nuestros planes de formación a ese personal que conocemos que está buscando un empleo con ese sector
económico de nuestro territorio que está demandando profesionales y ver cómo podemos hacer todo eso. Desde luego, las transformaciones no son fáciles, sin duda, ¿no? Pero yo creo que con el trabajo conjunto hay que afrontar estos retos sin miedo. Y además es que en este país ya lo hemos hecho. Es decir, uno mira este entorno de Baracaldo en el que estamos. Yo cuando era una cría, esto era una zona absolutamente degradada, ¿no? Todo el entorno de la ría, ¿no? Y hoy en día, pues fíjate lo que es esta zona, ¿no? Es una zona con una calidad de vida extraordinaria. Yo creo que ese es el camino por el que tenemos que avanzar y además aprender de nuestros mayores, porque también hubo antes que nosotros gente que tuvo que aprender esos retos. José Luis. Yo un comentario también respecto del pequeño comercio o la pequeña empresa, ¿no? Es decir, efectivamente se le abren oportunidades para vender en todo el mundo. La empresa que más material deportivo vende en todo el mundo está en Huesca. Es decir, y empezó vendiendo en internet, o sea, es decir, y está en Huesca, o sea, mira que es difícil allí, ¿no? Barrabés, es decir, él supo ver en internet la oportunidad de transformarse. Pero también es cierto, hay otra cosa que he dicho, la experiencia del usuario, o sea, la proximidad al cliente también te da oportunidades en determinados ámbitos y a lo mejor a través de la digitalización el poder ofrecer a tu cliente que lo que quiere es la experiencia de comprar cerca, el hacerlo, ¿no? Y luego también aquí hay una parte social que yo creo que es muy importante y a veces tenemos ahí una disociación entre lo que queremos y lo que hacemos, entre lo que decimos y cómo nos comportamos, ¿no? Queremos que haya comercio local, pero nosotros mismos compramos en un sitio. Es decir, yo creo que ahí hay una parte muy importante de solidaridad social. Es decir, en la transparencia que he puesto de la evolución del campo a la ciudad, había una parte que dije, hubo otros sectores y otra que por prisa no he dicho, es decir, pero claro, pero la transformación fue muy dolorosa para muchos sectores. O sea, efectivamente, este cambio, hay un momento en el que hay personas que, en el mejor de los casos, transformarse es costoso, ¿eh? Digo, incluso pudiendo, transformarse es costoso, pero incluso hay personas que pueden tener problemas de no adaptación. Es decir, oye, la sociedad, si es más rica en su conjunto, tendrá que buscar mecanismos de solidaridad, de desarrollo personal, es decir, que no serán fáciles. Yo creo que ahí las administraciones públicas tenéis una gran labor, ¿vale? De cómo acompañar. Sí, porque los beneficios sociales además pueden ser importantes. Escuchamos luego también Josu y luego a Iñaki y a Santiago. No, y luego como ayuntamientos, o como ayuntamiento en este caso, desde el punto de vista de Sestao, pues el reto todavía es mayúsculo, o sea, todavía es más grande. Es decir, la empresa privada, es decir, el zapato aprieta y hay que quitar, hay que hacer algo para que no te apriete. Comentaba a los compañeros antes, esto ahora tiene un lenguaje más técnico, ¿no? Pero es hacer bien las cosas desde siempre, ¿no? Ir mejorando, es decir, uno tenía una empresa hace 100 años y intentaba... es un poco, y al final hay una selección natural, ¿no? Es como la ley de Darwin, se quedan los mejores, ganan siempre, es decir, eso es bien del que mejor hace las cosas. Generalmente las cosas no pasan y nadie tiene éxito. Hombre, suerte se puede tener, ¿no? Pero es difícil tener siempre suerte, ¿no? Las cosas salen bien porque uno se lo trabaja, porque uno tiene espíritu crítico, uno analiza sus procesos, uno mejora sus compras, entonces, bueno, al final... Pero eso es la empresa privada, ¿no? Que al final ese tren lo va a coger, ese tren que va hacia ese escenario que hemos visto dentro de 30 años, está claro. Los ayuntamientos, por ahora, aunque con determinadas leyes que nos van apretando un poco el zapato, parece que vamos espabilando un poco, pero es un poco voluntarioso, la administración que tiene ganas y pone esfuerzo y dedica tiempo se va adaptando, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que los ayuntamientos tenemos un reto terrible. O sea, yo creo que estamos todavía muy lejos de ser administraciones accesibles, modernas, transversales. Yo creo que se están haciendo cosas, estamos haciendo cosas, pero bueno, yo me voy hoy del foro con un complejo de que tengo que hacer más deberes en el ayuntamiento, de que estamos aquí más arcaicos que la leche, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que es una realidad. Los ayuntamientos no dejamos de ser unas empresas que gestionamos el interés de los vecinos, tenemos los funcionarios son nuestros trabajadores, manejamos un presupuesto X, en el caso de Sestao, pues casi 320 empleados y 38 millones de euros de presupuesto y 27.000 y pico clientes, o sea que, y a partir de ahí, pues ese espíritu bueno, pues de transformación digital, de mejora de procesos, de optimización, de conocer de números, sin conocimiento, sin por qué pasan las cosas, pues uno toma decisiones que a veces igual no son las más correctas o las más eficientes. Entonces, bueno, pues yo creo que todavía estamos
bastante peor que la empresa privada, evidentemente, y bueno, pero bueno, es un reto, ¿no? Y de alguna manera nuestra obligación es, como gestores públicos, pues identificar que el camino es este y que no queda otra, ¿no? Y luego, por último, un matiz, hablando del tema de... A mí igual ahora es una reflexión que me la corregís rápido, ¿no? Pero esta transformación tan potente mundial vinculada bueno, pues eso, a la tecnología, a reconocer comportamientos, a transformar todo tan grande, también ha generado unos grandes monopolios, ¿eh? Es decir, eso de la solidaridad, del trabajo, del rendimiento, es decir, que entre 5 o 6 empresas o 10 empresas se está generando prácticamente el 20-30%, es decir, que el nivel de, antes has comentado el PIB de Holanda, entre 4 o 5 empresas tecnológicas, si le sumas alguna más de medios de comunicación y demás, estamos hablando de que el mundo lo está moviendo 20 empresas, es decir, porque... Eso, a ver si estamos acrecentando la brecha. No, claro, es que es decir, quién está cambiando y quién está moviendo el dinero, porque antes comentaba el compañero que el tema hotelero, efectivamente, el tema hotelero también lo mueven 50 grandes cadenas hoteleras del mundo, o 50 o 100, bueno, porque creo que está más sectorizado. Pero Airbnb, por ejemplo, estamos hablando de un CIF mundial, es decir, una empresa que está cambiando literalmente el modelo de alojamiento, sin intermediarios, es decir, con la economía colaborativa, que ahora mismo es lo que está... Pero fíjate, también es un único operador mundial que está siendo capaz de arrastrar o cambiar o matizar un sector como el alojamiento que bueno, pues que tiene miles y miles y miles de empresas por todo el mundo. Eso es otra de las amenazas. Iñaki estaba queriendo intervenir o dar su opinión en alguno de estos aspectos. Recogiendo esto último, hay que decir que también la parte positiva de oportunidad es que muchos de esos gigantes que antes duraban décadas y siglos, ahora caen antes, es decir, quizás Airbnb dentro de poco cae, o incluso hay otras alternativas muchas veces menos, vamos a decir, capitalistas. En el tema del transporte podemos hablar siempre de Cabify, Uber, pero también hay BlaBlaCar, es decir, hay otras oportunidades también de negocios más sostenibles y van a surgir nuevas. Y un tema con el que hemos rondado durante el debate, vamos a decir, y que sí que hay que poner un poco sobre la mesa, es que efectivamente decíais, ¿no? Las cosas no ocurren porque sí, el esfuerzo es importante, antes se solía decir, ¿no? Bueno, pues estudias una carrera y ya luego busca un trabajo para toda la vida. Yo creo que hay que tener en claro que eso ha desaparecido y eso hay mucha gente a la que tampoco le gusta, ¿no? Es decir, reaprender supone un esfuerzo, entonces tenemos que trabajar mucho en esa cultura del esfuerzo en el Siempre nos quedará, perdón por la broma, preparar oposiciones. Bueno, pero... tenemos que ver también la parte positiva, ¿no? De lo que decíamos, emprender, puedes tener una pequeña empresa aquí que puede competir a nivel mundial, pero el reaprender, el estar siempre al día va a suponer un esfuerzo. Las cosas no ocurren porque sí, se suele decir, ¿no? Cuanto más trabajo, más suerte tengo. Esto lo tenemos que tener muy claro y yo creo que eso también está asociado, y lo has comentado tú, a las bajadas que puede haber incluso en matriculaciones, ingenierías. El otro día comentábamos, cuando yo estudié en Deusto, se llamaba licenciatura en informática y casi la mitad, había más gente y casi la mitad éramos chicos y chicas. Se cambió el nombre a ingeniería y eso ya ha provocado que haya menos gente y muchas menos chicas. Está claramente relacionado con el tema de que ahora se llama ingeniería. La gente escucha ingeniería y dice, en casa estamos haciendo suficiente por digitalizarnos nosotros, como padres, y por meter un poco también en la digitalización a nuestros hijos, aunque quieran estudiar humanidades, pero que sepan cuáles son la paleta con la que van a tener que trabajar en el futuro. Estamos diciendo simplemente, que estudie lo que quiera, aunque sea lo que menos esfuerzo le lleve y tenga menos salida laboral, o estamos diciendo, oye, no, esa cultura del esfuerzo, hay que formarse en determinadas materias. Nosotros mismos tenemos que coger competencias digitales para saber el mundo al que queremos orientar a nuestros hijos. Lo estamos haciendo, de nuevo, esa falta de esfuerzo es la que nos lleva, bueno, mira, directamente yo ya me desenchufo y que esta personita que tengo en casa estudie un poco lo que quiera. Y si quiere hacer algo de, no sé, de deporte, da igual, ¿no? Aunque luego a lo mejor en deporte no haya donde... Arqueología, esa frase que es una carrera muy romántica. Bueno, también es necesaria, también es necesaria. Yo creo que, seguro que arqueología no es quien está robando matriculaciones a este ámbito. No, bueno, de todas formas, solo un apunte, es decir, las vocaciones en informática sí que están subiendo, llevamos ya 3 años consecutivos de subida. Es cierto que no en el
no entre las mujeres. Ahí tenemos el programa Inspira que tú mencionabas, para intentar visibilizar el papel de la mujer y animar a que se incorporen. Pero claro, es que es cierto que hubo unos años de muchísimas bajadas sucesivas a partir del año 2007-2008, en el que bueno, todas las facultades de informática prácticamente de Europa se despoblaron. Y además, y en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues aunque se está recuperando, claro, partimos de una situación que es un poco difícil. Y sí que es cierto que es como parece un contrasentido, ¿no? Es decir, sí, todos entendemos que es un mundo más digital y, sin embargo, las vocaciones digitales no parece que sean las que prosperen, ¿no? Y a pesar de que a todos los chavales les encanta el mundo de la informática y luego a la hora de estudiarlo no quieren, chavales y chavalas. Amaya, y terminaremos, con el tema este de mujer, que yo antes decía que nos estamos perdiendo a la mitad de la población, porque es verdad que tenemos un problema y no va a mejor. Los datos indican que va a peor, cada vez hay menos mujeres en profesiones tecnológicas, ¿no? Algo tenemos que hacer. Mira, nosotros empezamos hace un par de años a hacer un proyecto de mujer, de la niña y la ciencia, ¿no? Intentando desde los más chiquis pues quitar tabúes, ¿no? Es decir, porque hay, no sé, hay algún momento en que parece que a las niñas nos dicen la tecnología no es cosa de niñas, o sea, es algo que algo estamos haciendo mal, pero también desde las propias familias. Sí. Es decir, sin duda esto es un trabajo de todos, que la administración podemos ayudar, pero también es abrir la mente incluso dentro de cada uno de nuestras casas, ¿no? Mira, Baracaldo forma parte de una red de ciudades por la innovación, la red Impulso, en la que estamos ciudades de todo el Estado, y estamos ahora precisamente con esa reflexión en las jornadas en las que estamos, que la verdad que afortunadamente cada vez hay más alcaldesas y no solo alcaldes en esas reuniones. Estamos reflexionando sobre eso. Tenemos también que desde la administración poner espejos en los que las niñas se miren. Es decir, hoy en día es verdad que hay mujeres científicas, mujeres que destacan en campos importantes de la biosalud, de campos muy tecnológicos, que no son solo masculinos. Bueno, también estamos intentando trabajar en ese sentido de vamos a hacer que nadie se pierda esa oportunidad. Luego que cada cual elija. La verdad que no es fácil, yo ya esto lo digo como ama, ¿no? Yo tengo hija, hijo, y orientar a tus hijos hacia qué hacer es complicado, porque uno tiene que ser feliz en lo que trabaja, ¿no? Y es verdad que hay que saber que uno estudia y que tiene que acabar siendo autónomo, pero hay que buscar ese equilibrio entre disfruta con lo que haces y tener una oportunidad en la vida. Bueno, yo creo que hay que jugar con todo ello. Pero sin duda, yo creo que hay que afrontar los retos, las transformaciones con respeto pero sin miedo. Es decir, el ADN de nuestra comarca Josu es la de la transformación constante. Yo creo que eso también, esos valores que hemos de gente luchadora, trabajadora, que nos hemos reinventado cada pocos años, porque esa es la historia de nuestros pueblos, pues estamos ante una nueva transformación, que es verdad que va muchísimo más rápido, a una velocidad de vértigo, pero bueno, que desde luego el tren pasará y lo tenemos que coger. Y sin miedo. Vamos a terminar. El tiempo es lo que tiene y lo hacemos con Santiago, de la siderurgia a la digitalización. Bueno, estaba escuchando a todos los intervinientes. A pesar de mi posición de partida, que era simplemente sentar bases para desde ahí dar un paso, estoy absolutamente de acuerdo en casi todo lo que decís. Y el casi me hago eco de lo que decías del entretanto, Josu, y de otro elemento que has introducido de paso que me parece fundamental, citar a Darwin. Efectivamente somos una raza que evoluciona y estos son manifestaciones de esa evolución. Una manifestación revolucionaria pacífica, como han sido otras revoluciones. Todo es verdad y desde ahí me agarro a lo del entretanto, porque la punta de iceberg que asoma con estas revoluciones casi siempre promete más de lo que va a ser, casi siempre, y por lo tanto, desde el punto de vista humano, deja una parte oculta, la que está sumergida en el agua de ese iceberg, que es muy difícil de impulsar. Lo traslado a mi propia vivencia. Yo, como tuve que dejar de manera rápida la profesión, y era en el momento que nos estábamos introduciendo en la digitalización de las cosas, la informática, etcétera, pues noto esa laguna y noto una gran resistencia. Soy alguien que me considero una persona de tesón y que cuando me marco objetivos lucho por ellos, lucho con intensidad, pero no me atrae, no me atrae. Y incluso yendo al universo de la familia, mis hijos, que ya son cuarentones, en fin, noto un salto que me repele. Y esto lo quiero referir así porque supongo que será
la vivencia de mucha más gente joven que tiene actividad o se tiene edad de estar en activo y que no logra engancharse y que tiene dificultades. Me parece muy importante poner el acento en ese, sin dejar y sin poner frenos al otro. No estoy diciendo poner frenos, sino que estos procesos tan autónomos, tan acelerados, quizá requieren de semáforos para que, en fin, se regulen las velocidades. Nada más. Pues muchas gracias. Como decimos, el tiempo en la televisión, si no estaríamos, bueno, nos encantaría estar toda la jornada. A lo dicho, gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Gracias también a ustedes que nos siguen desde sus hogares. Tendremos un próximo foro, ya en diciembre. Se busca talento, hay recompensa. Les esperamos.